Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos amigas y amigos, gracias por acompañarme, dejarse acompañar. Esto es Canarias Radio y concretamente este programa se llama Canarias Mi Mundo. Hoy hablamos nuevamente con mi querido Félix Morales, musicólogo, músico. Vamos a hablar de eso, de música, de la historia de la música y sobre todo del vínculo que desde Canarias se tiene con otros rincones del planeta. No te lo pierdas, es muy interesante, te lo aseguro. Empezamos el programa. Canarias Mi Mundo, con Alexis Hernández. Félix Morales, músico barra musicólogo o musicólogo barra músico, ¿cómo te sientes tú más? Pues no sé. Menos timplista, que eso me queda claro. Timplista no soy, la verdad. Ni multiinstrumentista. No está en mi currículum. Primero fui músico y después fui musicólogo. Pero ¿por qué hablas en pasado? Porque cronológicamente se dio así. Primero fui intérprete músico y por último me hice musicólogo. Pero es verdad que en mi corazón, por decirlo de alguna manera poética, soy lo que me siento es musicólogo en el sentido de que la investigación, la divulgación, la lectura es lo que me motiva a madrugar. Bueno, pero eso es ser músico en realidad, porque yo no entiendo el músico que se limita a coger un instrumento e interpretar, o solo a componer, o solo a arreglar, o solo a cantar. Pues ahí la música te envuelve, ¿no? El verbo lo has puesto tú. Es verdad que con las etiquetas de la música siempre hay debate, ¿no? Yo creo que es sano también. Pero tú has puesto un verbo ahí que se limita a interpretar, has dicho. Y yo creo que esa es la palabra clave, intérprete. El músico y el intérprete no deberían ser la misma cosa. De hecho, Juan de Bermudo, en 1555, ya hace esta diferenciación entre músico, intérprete. Digamos que en los diferentes niveles de sapiencia en torno a la música, pues elabora una categorización, por decirlo de alguna manera, del mismo modo que él entiende que un gran músico puede ser un pésimo intérprete. Y un pésimo intérprete puede ser un grandísimo músico. ¿Y a Paganini dónde lo metemos en ese cuadro? No sé, habría que preguntarle a un experto en esa época. Un tipo que era capaz de componer casi que solo para él. Sí. Porque era tan difícil lo que hacía. Yo creo que claramente las dos cosas. Bueno, bromas aparte, siempre te he visto como músico, es verdad. Pero es que porque también yo creo que cojeamos del mismo pie. Es decir, a mí siempre me ha despertado muchísimo la curiosidad. Mi hobby personal siempre ha sido aprender, investigar, conocer. Y yo creo que a ti te pasa lo mismo. Y los dos hemos tenido un especial empeño en descubrir algunas cosas de la música. Tú te has graduado, tú te has formado muchísimo más que yo, pero la curiosidad la seguimos compartiendo. Lo importante para alguien que vive en la música y de la música es que la música sea eso, ¿no? Un medio y un fin, que creo que es lo que es en tu caso. Hablando de lo que tú haces en el mundo de la música, que no es poco, ¿en qué proyectos estás en este momento? Porque yo te dejé en un disco grabado cantando como un solista que eras un menudo, un chinijo, un chiquitajo, y ahora pues bueno, pues, estás en un ambiente absolutamente distinto, muchísimo más amplio, más grande, y dándole forma y llevando a cabo proyectos personales que me gustaría conocer de tu boca. Vale, pues resumiendo muy rápido para no... Tenemos tiempo, ¿eh? No hay por qué resumir tanto. Bueno, pues básicamente la faceta, digamos, creativa y compositiva, incluso interpretativa, está resuelta en un proyecto que se llama Piélago, que somos un cuarteto donde hacemos principalmente composiciones, también hacemos arreglos de músicas históricas y músicas de lo ancho del globo. La faceta interpretativa y musicológica está resuelta con otro proyecto que se llama Ductia, que es música medieval trovadoresca, donde estamos reconstruyendo piezas, instrumentos, programas enteros, repertorios en base a un paradigma, como puede ser pues medieval trovadoresco del 11 en la península ibérica, música de las tres culturas, y metemos cositas sefardíes, metemos cositas del mundo árabe. También, por supuesto, yo toco el Tres Cubanos hace muchos años y es una cosa completamente contrastante con lo anterior, pero tenemos el grupo Quimbao-La-Nuit, que es un grupo de música cubana, donde hacemos composiciones propias. De hecho, grabamos hace poquito un disquito. Y
Y digamos que la faceta interpretativa queda resuelta con esas cosas, además de que, por supuesto, tengo la suerte de acompañar a Pablo Díaz en su proyecto muchas veces. También hago cosas con los amigos de Mestizay, con Manolo González y compañía. Después la faceta divulgativa y que tiene que ver con la investigación está resuelta con etnografiacanaria.com, que es un portal web que invito a los oyentes a investigar y a utilizar diariamente porque es un montón de información que está contrastada, que tiene mucho trabajo detrás, donde estamos haciendo una especie de vademecum general de la organología canaria, es decir, de los instrumentos musicales de las Islas Canarias. También tenemos una parte de entrevistas, donde estamos entrevistando a personas relevantes a nuestro juicio. Algunas han tenido voz muchísimas veces y han sido escuchadas muchas veces, como es el caso del maestro José Manuel Ramos, que nos instruyó sobre muchas cosas que tienen que ver con el folclore de la punta, y otras veces personas mucho más anónimas, como puede ser el compañero Blas García, que es tamboridero o tamborilero de la danza de San Pedro de Güímar, que es un baluarte absolutamente importante de nuestra isla de Tenerife y que muchas veces pues está en el anonimato y está enmudecido de alguna manera. Entonces tenemos como diferentes personalidades ahí dentro. Y es un proyecto que creo que es interesante. Si quieres otro día... Vamos a ir profundizando poco a poco. No nos va a dar tiempo, es verdad. No nos va a dar tiempo de todo en este espacio hoy. Pero Otro día... no será el único. Venga. Vamos, si te parece, por parte. Sí. Vamos a comenzar con piélago. ¿Qué significa piélago? La palabra, digo, el término. La palabra piélago es como una extensión de mar que se extiende entre dos terruños, entre dos superficies emergidas de tierra, ¿no? El piélago es el altamar, de alguna manera. De hecho, archipiélago, etimológicamente, más que conjunto de islas, sería conjunto de mares, lo cual es bastante curioso. Y digamos que, bueno, el mar, para mí, es el Internet de la antigüedad. Es el elemento que conectaba a los pueblos. Y aquel pueblo que tenía acceso al mar tenía acceso a una especie de Internet muy lento, a una especie de Internet muy crudo y una especie de Internet muy salvaje, porque pocos elementos en este planeta se han cobrado más vidas que el mar. Entonces, de alguna manera, piélago tiene como esa banda ancha al piélago, valga la redundancia, tiene como esa toma de tierra al mar, aunque sea un oxímoron. Es decir, de alguna manera es como un portal hacia un conocimiento infinito, que además crece a diario porque los investigadores hacen su trabajo y cada vez, gracias a Dios, sabemos más cosas. Y de alguna manera es una red, es la red de redes para mí, al menos de la antigüedad, sería el mar. El mar es el único capaz de unir continentes aparentemente dispares en cultura, en etnia, en un montón de cosas. Entonces me viene de lujo para de alguna manera explicar en una palabra, de una manera casi poética, el paradigma interpretativo y compositivo del grupo, que es unir cronologías y geografías en un discurso estable, situando a Canarias y el acento canario, los manerismos canarios, en el centro de la ecuación. Entonces se puede hacer perfectamente sobre una base de tanganillo de Tenerife, que es una forma de seguidilla que hay aquí en Tenerife, una de las tres que hay en Tenerife, pero se puede hacer en un modo dórico, que es un segundo modo gregoriano, se puede hacer con instrumentos otomanos, como puede ser el saz turco, que está justo ahí, que tiene forma de lágrima. Se puede cantar perfectamente en latín y se puede utilizar una técnica coral que se llama, lo diré, te olvido, el oquetus, perdón, que obedece a la prima práctica, que es música renacentista. Entonces, es un batiburrillo de informaciones, pero que en ningún momento es un nudo a desenredar, en ningún momento es un galimatías inentendible. Por lo menos esa es mi intención, es música, ya está. Tú puedes llegar sin saber absolutamente nada de lo que te acabo de decir, que es la realidad de la mayor parte del público, y escuchar simplemente un producto artístico que, en mi opinión, pues está cuidado, está bien, mejorable, por supuesto, pero que él persigue la belleza, persigue el fin del arte, el fin último del arte, la emoción, remover los afectos. A veces se logra, a veces no. Pero no es un nudo, repito, no es una cosa, no es regar con toda el agua, pienso, ni es un vertido desordenado de información, ni muchísimo menos. Simplemente que hay mucho ahí, o por lo menos a mí me gusta pensar que hay mucha información ahí. El que la quiera desgranar va a encontrar lo que busca, y el que quiera pasar un buen rato escuchando música con timbres muy exóticos para el público canario, muy exóticos para nosotros, o para el público occidental incluso,
pues también va a salir satisfecho. ¿Por qué decidiste que fuera un cuarteto? ¿Y cuáles son los integrantes de ese cuarteto? Pues mira, decidí que fuera un cuarteto porque el proyecto es aparatoso, en el sentido de que tenemos 30 instrumentos encima del escenario. ¿30? Sí, tenemos cerca de 10 flautas, tenemos 10 instrumentos de percusión, yo me llevo 7 o 8 cordófonos, David Duque lleva guitarra timple, todos cantamos. Entonces, es muy aparatoso en ese aspecto. Aparte, me pilla en un momento de mi manera de entender las cosas en la que apuesto muchísimo por la música desnuda, en un momento en el que apuesto muchísimo por la música sin edulcorante, con todo mi respeto al edulcorante porque es necesario. Me refiero y esto es opinable y subjetivo, si una música funciona en una voz a capela, esa música es buena. Eso es lo que tú llamas música desnuda. Música desnuda me refiero a música sin orquestar, me refiero a música sin arreglar, entre comillas. De Es raíz, decir, tal vez. no tiene por qué, porque la música de raíz se puede ver en formato sinfónico. Me refiero a la verdad, ¿no? Si yo te digo a ti, eso ya funciona. Tú me lo puedes tocar con una orquesta de cámara, me lo puedes tocar con un cuarteto de cuerda, me lo puedes tocar con una sinfónica como un castillo, me lo puedes poner como música fílmica, pero la unidad que yo te acabo de cantar, esa melodía ya funciona. La Entonces, esencia, tal vez, entonces. Sí, totalmente. Entonces, me pilla en un momento de mi vida en el que persigo o intento optar un poco a eso. A que ya la música que hagamos tenga tal verdad, esté escogida de tal manera o esté concebida de tal manera que no haga falta mucho más. ¿Vale? Entonces esos son los dos motivos por los cuales escogí un cuarteto. Tengo viento, tengo percu, tengo cuerda occidental, cuerda canaria y tengo cuerdas del mundo. Los integrantes, pues en primer lugar tenemos al maestro Juan y Cantero, maestro del aire, que toca bansuri indio, ney árabe, toca duduk armenio, toca pitos herreños, toca flauta, toca recorder medieval, toca un oxao, que es una flauta traversa del sureste asiático, todo tipo de vientos étnicos y no tan étnicos, como puede ser la flauta travesera, por ejemplo, la toca el flautista, ¿no? Después tenemos al maestro David Duque, timplista y guitarrista, profesor de timple de la Escuela Municipal de La Orotava, que da a cargo de la guitarra y que da a cargo del timple. De hecho, hay una obra suya dentro del repertorio, que es muy bonita, que hace un pequeño guiño a Sudamérica. Las alusiones a Sudamérica en el repertorio son escuetas, porque consideramos que es una senda que ya está transitada. Es una senda que ya se ha transitado y que, aunque sea preciosa y bonita, pues nos es más interesante ir por otros derroteros de momento. Quién sabe mañana. Y por último está el maestro Jonathan Rodríguez, percusionista increíble, con un talento increíble, una sensibilidad y un saber estar, un saber tocar, un saber ensamblarse increíble para mí, además de que domina pues muchos lenguajes y muchos instrumentos. Ahí lo tenemos con pandero cuadrado, lo tenemos con un daf, lo tenemos con frame drum, lo tenemos con tambores canarios, chácaras canarias, lo tenemos con, repito, idiófonos y membranófonos canarios, como pueden ser panderos de rancho, como pueden ser las lapas, y también pues organología que a nuestros ojos es más exótica, como puede ser el ric de Marruecos, como puede ser la darbuka, y me estoy dejando un montón de instrumentos por el camino. El cuarto integrante soy yo, y yo normalmente meto cuerdas del mundo. Meto la zanfona, la sinfonía, saz turco, laúd árabe, dilruba indio, gembri, meto un baglama en uno de los temas. Entonces un poco cuerdas del mundo. Es verdad que este formato varía en función del programa, porque no siempre hacemos el mismo programa. Dependiendo de la situación, pues me pongo más canario, entre comillas, o me pongo me doy permiso para ponerme un poquito más, con perdón de la expresión, un poquito más friki, un poquito más, me doy permiso para... Más libre, tal vez. Sí, más libre. Muchas programaciones al final en la música de raíz no se pide, pero sí se plantea con la educación pertinente que las cosas no suenen demasiado fuera. Y a mí es una cosa que me parece bien, ¿eh? Yo quiero acercar músicas y timbres del mundo y lenguajes del mundo, los quiero acercar al público canario. Entonces, soy el primer interesado en que las cosas entren, ¿vale? Uh-huh. Y muchas veces pues tenemos un tinte mucho más canario, o más cerca, el repertorio nos acerca un poco más a Canarias, y otras veces pues nos fuimos para la luna. Para la luna. Uh-huh. ¿Qué importancia, qué peso tiene
el repertorio frente a la organología que se utiliza. ¿Qué fue primero en este caso? Buenísimo. Perdóname que reaccione al momento, pero la verdad que cuando viene una pregunta buena se agradece. Es buenísima la pregunta, te explico por qué. De hecho, esto es un debate que viene de muy atrás. Hay escritos incluso a lo largo de la historia que tratan este tema. A mí personalmente lo que a mí me funciona es componer con el instrumento en la mano. Es decir, si yo cojo un charango y me pongo a componer, me va a salir una melodía con tintes andinos. Si yo cojo un laúd árabe y me pongo a componer, me va a salir una melodía dentro de las características estéticas de la música makam, de la música árabe. Si yo cojo un laúd renacentista, me va a salir algo que recuerde la prima práctica, la música renacentista. Entonces, para mí, el instrumento va antes que la composición, pero me consta que hay otras personas que no lo hacen así. Hay otras personas que se sientan al piano y ya tienen claro qué timbres quieren en cada momento. No es mi caso. También es verdad que yo no soy compositor. Un compositor de carrera, exacto. Yo no he estudiado la carrera de composición. Todo mi respeto a las personas que sí, que me consta que hay muchas y muy buenas. Yo no, yo tengo mi propia manera de hacer las cosas. A mí creo que me funciona en el sentido de que cuando me siento y luego me levanto, he hecho algo ha salido. Hay días más productivos que otros, como pasa en cualquier oficio. Pero, repito, es un método que me funciona a mí. Y yo no creo que yo sea buen ejemplo de nada, ni como estudiante, ni como compositor, ni muchísimo menos, porque ahí cada uno tiene su proceso creativo. Ok. Y en el caso de Piélago, entiendo que se prima los instrumentos, y a raíz de los instrumentos, incluso se prima el hecho de composiciones inéditas, o se rebusca, no sé si en alguna, no sé si grabaciones, y escritos, y partituras antiguas. Todo. ¿Cómo está de contrapesado el repertorio? Pues un poco en las composiciones que forman aproximadamente el 85-90% del repertorio. Las inéditas, te refieres. Las inéditas, las mías. Y suelen ser, eso, te iba a Son decir, composiciones tuyas mías. fundamentalmente, Sí, sí. quitando alguna de David Duque. Una de Duque, que hay por ahí, y de resto ya está. De resto es todo mío, o ya directamente piezas que tienen que ver directamente con la historia, Vale. a las que yo les doy un giro. Un poco las reinterpretas Sí, a tu manera. por supuesto, pero como hace todo el mundo. Al Sí, final la música parece históricamente... Bien, ¿no? Sí, por supuesto. La música históricamente informada, o como se llamaba antes, música historicista, que ya ese término está un poquito descatalogado. La música históricamente informada toda se basa en licencias interpretativas. Interpretativas no de interpretar sobre el escenario, sino interpretativas para con la fuente, para con la iconografía, para con el texto, para con la fuente histórica. Entonces, decíamos que la mayor parte que son composiciones, hay un poco de todo ese trabajo. Por ejemplo, ahora para el disco, que estamos justo a mitad de grabación, hay un tema que tiene que ver con el pastoreo gomero. A mí me hacía gracia, primero porque hemos recuperado, hemos recuperado un instrumento que se llama pitorrera gomera, que se trata de un instrumento de lengüeta simple, de caña simple, es una especie de clarinete muy tradicional, muy... rudimentario, gracias, que no me salía la palabra. Muy rudimentario, que utilizaban los pastores gomeros. Que una caña, entiendo. Sí, una caña pequeña, luego si quieres la tocamos. Uh-huh. Que utilizaban los pastores gomeros, que sepamos mínimo, a finales del 19 principios del 20. Luego se dejó usar, pero por suerte el equipo de Isidro Ortiz, maestro silbador, maestro de las letras y las artes gomeras, dejó varias fotos y dejó varios registros, e incluso llegó a dejar una transcripción del soniquete que aquel pastor producía con el instrumento. Nosotros, a raíz de toda esa información, hemos reconstruido el instrumento y tenemos ya cerca de 10 ejemplares aquí en la colección. Entonces, fíjate todo el trabajo de investigación que hay en torno a ese instrumento. Pues con ese instrumento se hace una sección de esa canción de Pastores Gomeros. Encima, teniendo en cuenta el toque de pastores que quedó transcrito. Aparte, digamos que ese sonido gomero, que no tiene una significación en el pueblo canario. El pueblo canario escucha la pitorrera gomera y al ser un instrumento en desuso, no dice, es que gomero suena esto, no. Nosotros asociamos el sonido gomero quizás a folclore, chacaras y tambores, que lo tenemos mucho más interiorizado, ¿no? Entonces, ese sonido gomero, ya de por sí desconocido y producto de cierta investigación y de cierto trabajo, se casa de alguna manera con otra parte del mundo. En este caso con la música otomana, que es una música muy interesante porque está a medio camino entre la modalidad y la tonalidad. Es decir, está a medio camino entre la organización modal de la música, la organización para los oyentes, la organización exótica o oriental, que no se basa en centros tonales, cadencias y reposos, es decir, que no se basa en acordes,
que es con lo que estamos acostumbrados los occidentales. Está medio camino entre esa música, decía, y la música occidental, que sí que tiene cadencias, semicadencias, reposos, acordes, resoluciones, etc. Entonces la música otomana es muy, muy, muy interesante, porque además de desarrollarse en la bisagra del mundo, de desarrollarse en torno al estrecho del Bósforo, en Turquía, donde termina Europa y empieza Asia, musicalmente también es una bisagra, porque también tiene de ambos mundos. Entonces, de repente ese sonido gomero se puede casar perfectamente con instrumentación otomana, en un discurso de melodías que son nuevas, que no son producto de la creatividad, no de ningún tipo de investigación o de ningún tipo de tal. No obstante, la lógica que puedo llevar yo a cabo con el instrumento que estoy tocando es absolutamente turco o turco-armenia. Entonces, al final, pues, es lo que te decía, hay investigación, hay creatividad, hay lectura, por supuesto, hay mucho del instrumento, en relación a tu pregunta, ¿no? El instrumento pone mucho de sí, el discurso, porque a mí con el charango me salen rajeos y con el saz turco me salen floreos, doble floreos, pasajes microtonales donde no se obedece a eso ir de tono en tono y de semitono en semitono que hacemos los occidentales, sino que hay cuartos de tono también, etcétera. No sé si he contestado más o menos. Sí. Me surge una duda. ¿Con qué actitud? Lo tengo claro. Hay que ir a escuchar un concierto de Piélago, muy abierta para empezar. Entiendo que incluso habría que llevar, si se puede, un cuaderno de notas, en mi caso. Lo que no me queda muy claro es cómo lo plantea. Si este viaje lo plantea geográficamente, musicalmente, si hay explicaciones durante el concierto, con qué sensación se queda uno una vez concluye, como espectador, no sé, no los he visto nunca en directo. Tienes que venirte. Ya me lo tengo apuntado. Primero que nada, lo del cuaderno. No es necesario. Repito que no es un nudo a desenredar, es música y ya está. Yo te cuento, bueno, el famoso chiste de los compositores, ¿no? Con respeto al colectivo de compositores, que te hacen una obra de 5 minutos y la explicación son 25 minutos. Pues está lleno de huevos de Pascua, como se dice ahora, y de guiños y de elementos a explicar, ¿no? No hace falta cuaderno, no hace falta tener una cultura musical, ni ser un melómano muy grande, ni mucho menos. Hay que ir con la mente abierta, disfrutar de timbres que hasta ahora los has escuchado en películas. Básicamente esa es la fuente por la que te han llegado los diferentes timbres y ahora los vas a escuchar en directo. Okay. No estamos descubriendo la pólvora, no estamos haciendo nada inédito porque 10.000 millones de personas han hollado la Tierra y ya está todo hecho. Pero bueno, una cosa distinta, por lo menos con respecto al resto de productos que se pueden ver en el medio escénico en nuestro archipiélago. Y bueno, si te gusta el mundillo, lo vas a encontrar curioso. Sí. Mira, ¿y qué cantan? Pues canto yo y cantamos letras inéditas en torno a la tradición. Por ejemplo, ¿en qué idioma? Pues tenemos varios idiomas. Tenemos, por ejemplo, un tema que se llama Corra el agua, que habla un poco, de una manera pues, muy poética, muy etérea, de la gestión del agua en Canarias, en el medio rural, de las atajeas, de los defectos en las mismas, de cómo esa sangre corre por las arterias del campesinado, que son las atajeas, los aljibes, y cómo esa gestión es mejorable y dependemos de que sea mejorada. Y también incluyes, perdóname, en ese discurso incluyes que está en manos privadas las galerías de... Pues no, pero podría. Le voy a dar una vueltita. Bueno, voy a meter una tercera copla y ya que estoy hablo de los vertidos de los hoteles en el agua. Esa es otra parte de tratar el agua, si ¿no? Si no lo digo, reviento. Sí. Entonces, bueno, es un tema tan antiguo como la vida misma y tan actual como todas las cosas. O sea, que incluye mensajes. Bueno, decían Gauchos 4, procuren si son cantores cantar con sentimiento, no templen el instrumento por solo el gusto de hablar y acostúmbrense a cantar en cosas de fundamento. Pues yo aprendí eso del viejo, yo aprendí eso de mi padre y lo mantengo. No me salen letras, no me salen. Yo intento hablar de un nenúfar flotando en un estanque y no me sale. Me sale el veneno tacorontero, pero vamos. No, con todo el respeto, me parece que la temática amorosa, me parece que la temática romántica, me parece súper lícito y me parece, una de las mayores sensaciones que hay en la vida, que puede ser estar enamorado, me parece súper lícito. Pero eso es amor a la tierra, Félix. Bien, pues visto de otra manera, pues ¿no? Puede que sí. No, a mí me salen otras cosas, me salen cosas que tienen más que ver con la vida de antes, con lo que añoro de esa vida que nunca viví.
con lo que añoro de ese pasado que nunca surqué. Y yo le canto un poco a eso, cada uno ahí ya lo que considere. Eso se canta en español. Después tenemos una versión de un Virelai de Guillem de Machot, que se llama Je vivrai allemand, que está en francés antiguo, en francés de l'Or, donde cantamos en francés de l'Or. Tenemos también una pequeña pieza en quechua, Minero de Sabia Andina, que es una pieza súper interesante, porque además ahí pues hablamos un poco del sincretismo cultural entre los diferentes pueblos cuando hay movimientos migratorios o procesos de conquista y tal, y de cómo musicalmente eso también ocurre, cómo de repente se adapta el español a una prosodia que claramente estaba en quechua y el español queda cojo, ¿no? El español queda raro. Según Lothar Siemens, aquí tendríamos un ejemplo en Canarias de ese mismo ejemplo, con el tango herreño, donde la letra se va truncando porque en español no cuadra bien. Entonces, según Lothar Siemens, eso podría ser una reminiscencia del idioma previo. Yo no sé hasta qué punto será así, porque al final no hay pruebas y estamos en el terreno de la conjetura, pero es verdad que no me extrañaría en este caso, ¿vale? Yo no soy nada propenso a las conjeturas o hablar de las mismas, porque todos conjeturamos, pero no soy muy propenso a sacarlas en una conversación. Pero en este caso creo que no es ningún disparate, la verdad, porque dice y yo canto aquí, y canto en lava, Ana y canto en el pinar del ri, y yo como el mundo es mí, y yo canto don, onde me daga, Ana y tinina. El español queda mal ahí. Parece que algo pasó. No, pues se entiende. Sí, claro que se entiende, al final, el propósito último, ¿no? Entonces, tenemos una pieza en quechua que es un reto importante para mí, pero también ahonda en eso. Tenemos una pieza en latín, tenemos, qué sé yo, tenemos cosas en repertorio judeo-sefardí que estarían en el castellano de estos pueblos antiguo, de esas épocas. Y tenemos cosas en occitano, tenemos cosas en galaico-portugués, porque tenemos una pieza medieval medio canarizada y medio extraña. Entonces, bueno, muchos idiomas. Me estás poniendo los dientes largos. Tengo, bueno, los oídos ansiosos, ¿no? Oídos ansiosos. Tenemos que disponer de un disco de eso ya, que estará listo en qué momento. Yo calculo que en agosto, principios de septiembre. O sea, 2024 sí o sí. Seguro, 100%, porque en diciembre estoy grabando el otro proyecto. O sea que... El otro es el de Ductia. Correcto. Vamos a introducirnos en Ductia. Piélago. Bueno, podríamos seguir hablando de eso y de otras tantas cosas, pero cuéntame, Ductia, ¿de dónde el nombre y en qué consiste? Mira, cuando yo termino de estudiar musicología, tengo la suerte... Que fue, por cierto, en año, más o menos. No me acuerdo, pues hace poco, habré terminado en 2017, 2018, por ahí. Bueno, poco. Bueno, ha llovido, ¿eh? Sí, ya ha llovido. La pandemia, ya van sus 6, 7 añitos. La borramos, esos 3 años sí. no existieron. Vale. Pues sí, por ahí, 2019, igual. Ahora me dejas dudando. Bueno, digo, antes de la pandemia. De hecho, antes de terminar la carrera, ya empecé unos estudios de posgrado en el International Medieval Music Besalú, que es un curso, quizás el curso más importante de música medieval trovadoresca, que no es ir y tocar, es para musicólogos. Para profundizar, ¿no? Sí, tiene que ver principalmente con la investigación en las fuentes. De hecho, los que imparten el curso son los doctores, pues, los mejor de lo mejor, el maestro Mauricio Molina, la doctora Cristina Lizrarit, que son gente, bueno, los mejores para mí, por lo menos, de los mejores. Y se trabaja para investigar, para profundizar en las fuentes, en las notaciones, en las agógicas, en las estéticas medievales, y luego, por supuesto, en el paradigma interpretativo también, con tu instrumento, ¿no? Yo en este caso ahí cursé con la cítola, más tarde me compré una guiterna, más adelante me compré una sinfonía medieval, más adelante una viola en 8, una giga, una fídula, y poco a poco me fui haciendo con mi set de instrumentos. No te voy a preguntar por una descripción de cada uno, porque bueno, se nos irían unas cuantas horas. Pero bueno, entiendo que estamos hablando de instrumentos propios de la época medieval. Exacto, y además son instrumentos reconstruidos. Ya, eso te iba a decir, que son reconstruidos, iba a decir rescatados, no, reconstruidos. De hecho, aquí tenemos varias en este espacio tuyo. ¿Tiene nombre, por cierto, este espacio? No. La verdad que la gente lo llama el museo, pero me parece lo más pretencioso del mundo, porque esto es un estudio. Esto es un estudio. Un estudio museo. Un estudio, tengo los instrumentos a mano, es verdad, porque los necesito tener a mano. Pero... O sea que a través de esos instrumentos profundizas en la música medieval y en el conocimiento de la misma, en este estudio de posgrado. Sí, lo que pasa es que es verdad que todo este trabajo es más intelectual que interpretativo. Tiene más que ver con la musicología que con salir con a la propia historia en tocar es por último, tocar es lo de menos. Y además,
dentro de un terreno un poco, supongo, ¿no? Algo desconocido, ¿no? Porque... Aquí en Canarias, por supuesto. No, en Canarias digo y en el mundo, porque cómo se está en la certeza de que se está interpretando con el instrumento, más o menos podemos acertar, ¿no? Un instrumento de tantos cientos de años. Pero, claro, en cómo se tocaban en esa época, es que eso es un mundo apasionante, ¿no? Es un mundo apasionante. ¿Cómo se tocaba hace tantos siglos atrás? A mí me encanta, y de hecho por eso hice mis estudios de posgrado. Aparte de porque cualquier, en mi opinión, esto es subjetivo, lo entrecomillamos muchísimo, en mi opinión, cualquier musicólogo que vaya a poner su foco en el folclore musical tiene que tener sí o sí nociones de música medieval. Sí o sí. ¿Por qué? Porque ahí empieza todo. Ahí empieza la canción. No, ahí empiezan, en el caso, por ejemplo, de las Islas Canarias, aquí hay muchísimas confusiones en torno al folclore. Y muchas conjeturas. Y muchísimas conjeturas y muchísimos disparates, también hay que decirlo, ¿por qué no? Vamos a decirlo y ya está. Hay que ser autocríticos y ese será el primer paso para trascender a nuestro estadio. Entonces, para nosotros entender la realidad de un tajaraste, para nosotros entender la realidad de un sirinoque, para nosotros entender la realidad de una meda, de un gila-gila, y de todos los géneros Perdona, ¿qué es un gila-gila? Eso no lo he escuchado. Un gila-gila es un género musical palmero. Ah, no lo conozco, ¿eh? Sí, un género musical palmero, asociado en mayor o menor medida al ambiente pastoril. Y bueno, gracias al trabajo de Talionoda, pues tenemos varios grabados en Las Tricias, en Garafía, en Tijarafe, en diferentes puntos de la isla. Y para entender todo eso que me estás diciendo, tenemos que partir de la música medieval. En mi opinión, sí, en mi opinión. Explícame, ¿por qué? Porque son géneros que, expuestos a un mayor o menor grado de permeabilidad con respecto al clima subyacente, que esto tiene que ver con música prehispánica, que por supuesto existiría, si bien sabemos poco de la misma. Y tuvo que ser muy simplona, ¿no? Muy sencillita, adaptada. Muy básica. Estamos hablando de una etapa en la que esa humanidad estaba en el Neolítico. O sea, esa sociedad estaba en el Neolítico. Sí, yo más tenía que ser muy básica. A lo mejor rítmicamente podría ser interesante, ¿no? Yo es que básico, interesante, sencillo, simplón, son adjetivos que bueno, simplón no lo digo despectivamente. No, te entendí, era descriptivo. En la carrera esos términos todos salen por la chimenea. Al final todos entendemos que no hay nada más inadecuado para venderte un cristal de un coche que no poner lo que es Carglass cambia, Carglass repara, con perdón de las marcas, luego me pones un pip. Bueno, que este espacio no está patrocinado. Este espacio no está patrocinado por Carglass. A lo que voy es a que cada cosa es adecuada para el propósito que cumple. Y la música es una herramienta antropológica desde el minuto uno, desde que estamos en la cueva y entendemos que una fiebre es un depredador y entonces hacemos los sonidos que hacemos para espantar a los depredadores, o sea, para espantar a la fiebre y nace la musicoterapia. Lo que me estás diciendo que no debemos referirnos en ningún caso a una música ninguna, como por ejemplo simple. Básica. Yo pienso que tú sí, porque al final tú eres un melómano, tú eres una persona que eres no, comunicador. No, pues yo estoy aprendiendo con esta conversación, por supuesto, ¿no? Es que sí, que creo que estás en lo cierto, porque claro, simple para quién. Yo en aquel momento y en aquel instante de simple nada. Yo hablaría de adecuado e inadecuado, vale, al medio, ¿no? De todos modos, la gente que hable como quiera. Yo sí es verdad que tengo cierta responsabilidad porque me cuento entre las personas que nos dedicamos un poco a divulgar y hacer entender algunas cosas. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, esas palabras las evito. Al final, cuando hablamos de música o de las pocas alusiones que hay en las fuentes a la música prehispánica de Canarias, siempre las alusiones van en torno al canto colectivo, en torno a la percusión corporal, en torno al baile al mismo tiempo del canto, van en torno a pequeños instrumentos que están nombrados, que existen y que están ahí. De ahí a que ya nos vayamos a que un tajaraste de Tenerife, música guanche, ya les digo yo que no. Si algo tiene el tajaraste... No, imposible. Si es verdad que, bueno, que si te pones a mirar repertorio instrumental bailable de la música medieval, encontrarás tajaraste. Ah, vale. O sea que el tajaraste, por redundar en este asunto, o profundizar un poquito más, el tajaraste puede ser que tenga algún tipo de reminiscencia aborigen, pero en realidad no existe como tal desde ese entonces, sino a posteriori. ¿O es lo que te acabo de entender? Totalmente a posteriori. Hay una pequeña asociación y es que Tasharast en Amasig significa sonajero, lo cual ya nos despierta una alarma en el cerebro y por supuesto tenemos que atender a eso. Pero más allá de eso, todas las fuentes que hay del tajaraste son bastante recientes. En cuanto a la estética musical del género como tal, tenemos que hablar mucho de música medieval.
En cuanto al ambiente en el que se suele desarrollar el tajaraste, que suele ser el ambiente paralitúrgico, es decir, el ambiente musical que rodea a un evento que tiene que ver con la religión, pero que no se produce dentro del ambiente de la religión, no se produce dentro de la iglesia, aunque aquí en Canarias hay ejemplos de tajaraste dentro de la iglesia. Tiene que ver con acompañar una imagen, acompañar a un santo, al patrón, a la patrona del pueblo. Ese es el ambiente paralitúrgico, ¿no? Entonces, por ambiente, por estética, por estética musical me refiero, con el ritmo, las melodías. Estamos hablando de que un tajaraste está en un modo jónico, que es un primer modo gregoriano, que es una escala mayor de toda la vida. Al menos el tajaraste, los diferentes tajarastes que hay en Tenerife, recordemos que hay 22. La gente se piensa que hay 22 tajarastes en Tenerife. De momento, en breve habrá más porque estamos haciendo un trabajo de investigación y ahondando en las fuentes precisamente para hacer un catálogo del mismo. Y esa fuente entonces nos remite a la etapa o la época medieval. Esto es subjetivo, estamos una vez más en el terreno de la conjetura. Yo no afirmaría de manera tan rotunda que el tajaraste es música medieval, porque no es verdad tampoco. A lo que voy es a que seguramente tenga mucho más de música medieval y de música renacentista que de aborigen, seguramente. Vale, ok. Y todo esto dentro del espectro que nos ofrece Ductia, que es el proyecto del que estábamos hablando. ¿Con qué intención nace, por tanto, este proyecto musical tuyo en el que estás metido de lleno? Pues mira, la intención en primera instancia es meramente recreativa. Al final es una cuestión de que tengo mucha curiosidad, mucho interés por este repertorio. Tenía algo de formación en el tema y tenía los instrumentos disponibles y me parecía negligente no hacer algo. Encontré también a las personas correctas a las que les interesaba también un poco el mismo tema y decidí en este caso yo, pues escribir todo el material, elegir el repertorio para que también represente diferentes corpus musicales que hay dentro de la música medieval, porque recordemos que la Edad Media son 1000 años, que se desarrolla en un continente entero. Y si ya no salimos de Europa, también había Edad Media. Lo que pasa es que algo habría, ¿no? No había fuente. Coger todas las escrituras. Recordemos que hay más de 10 notaciones distintas a lo largo de la Edad Media. Tenemos notación cuadrada, tenemos notación diastemática, adiastemática, mensural, no mensural. Tenemos la notación de San Galo. Tenemos notaciones en diferentes conventos y en diferentes núcleos eclesiásticos, que eran esas islas de saber dentro de la Edad Media. También tenemos muchísimo mito en torno a la Edad Media. La Edad Media es una gran desconocida. Hollywood es nuestra fuente, es la fuente de Hollywood, el sí, cine, ¿no? El cine es la fuente de mucha gente para conocer la Edad Media. Y ya les digo yo que no pasamos de Roma al Renacimiento porque sí. En medio hubo un proceso en donde hay un batiburrillo alucinante, un milenio. Es que dura un milenio, son 1000 años. Entonces, es que lo hemos llamado... No son 100, no son 200, que ya es una burrada. Lo hemos llamado Edad Media, la historiografía lo ha llamado Edad Media a falta de un término mejor, porque faltaban fuentes. Según fueron apareciendo las fuentes y se fue sacando las conclusiones, ya nos empezamos a dar cuenta de que, por supuesto, la historiografía lo hace lo mejor que puede para etiquetar las cosas, pero las cosas no suceden ni al mismo ritmo, ni en todas partes igual. Y la Edad Media es un territorio, y es un periodo en el que había muchísimo saber, muchísimas traducciones, muchísima intelectualidad, muchísima filosofía. Estamos hablando de que había en Europa simultáneamente cientos de universidades en paralelo, coetáneas entre sí. Eso no pasamos de Roma al Renacimiento de la noche al día, ¿entiendes? 1000 años, más o menos, en los que digamos que la humanidad empieza, por lo menos en esta parte del globo, empieza a concretar, a escribir, a crear, a transmitir por otro medio que no fuera la oralidad exclusivamente, y que me imagino que tendría algunos momentos claves en lo que a la música se refiere. Dentro de esos 1000 años habría momentos más significativos que otros, tal vez, ¿no? ¿Te ocupas de alguna parte en concreto? ¿Haces una visión genérica dentro de Ductia y todo lo que ello conlleva? Sí, bueno, en primer lugar, es verdad que en la Edad Media hay un retroceso, pero es un retroceso que tiene que ver con nosotros cuando ahora nos acercamos a la fuente. No significa que su realidad en ese momento fuera necesariamente así. Me explico. A nosotros nos llegan menos fuentes de la Edad Media
en algunos aspectos que de la etapa clásica, donde hay muchísimos textos infinitamente traducidos en varios idiomas, en griego, en arameo, no sé qué, no sé cuánto. Y de la Edad Media quizás hay un retroceso en el aspecto, en el sentido de que nos llegan menos fuentes, pero eso no significa que hubieran menos fuentes. En la Edad Media se tradujo a muchísimos clásicos. Todo el saber aristotélico y posterior es una traducción árabe que se produce principalmente en el entorno de Al-Ándalus, en los entornos fronterizos para con el cristianismo. Mediterráneo, fundamentalmente, la cuenca mediterránea. Principalmente, recordemos que, al final en este momento el califato omeya era la punta de lanza de la humanidad, quizás en algunos aspectos, en el cultural, en el que tiene que ver con la traducción, en el que tiene que ver con la ingeniería, con los sistemas de irrigación, con los sistemas de la agricultura, y todo ese saber entra por el sur de España y por Sicilia, y se establece en Europa. De hecho, el avance europeo en la Edad Moderna radica en muchos aspectos en esas permeabilidades para con el mundo árabe. Eso es esencial que lo entendamos. En la música pasa lo mismo. Me vuelvo a mi terreno, nicho. ¿no? Sí. En la música pasa lo mismo. Según las fuentes, cabría esperar que toda la cordofonía europea, o que gran parte de la cordofonía europea ya de la Edad Moderna, hablamos de la edad que coincide con los periodos artísticos, Renacimiento, Barroco, Clasicismo, Romanticismo, etcétera, pues todos esos cordófonos entran por Al-Ándalus. Tenemos el caso más importante, lo tenemos con el laúd árabe de ese momento, que se llamaba oud o cuitra en otras fuentes, y luego vemos el laúd románico, el laúd que se utilizaba en la Edad Media. Son en esencia el mismo instrumento. Son en esencia el mismo instrumento, con un montón de manierismos distintos, de formas distintas, y lo que tú quieras, pero en esencia, repito, en esencia es el mismo instrumento. Entonces, toda la cuerda medieval tiene mucho que ver con esa entrada de información y con esa permeabilidad que se produce en el entorno de Al-Ándalus y en el entorno de las tres culturas. Nosotros en Dúctil, el repertorio que estamos transitando tiene más que ver con del siglo XI en adelante, es decir, el ambiente trovadoresco principalmente, donde pues tocamos el manuscrito de Londres, que aunque se llame manuscrito de Londres es música italiana, donde hay diferentes saltarelos, ahí está el trotto. Tenemos también música de trovadores en galaico portugués, como puede ser las cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, como puede ser el Martín Codax, ahí tenemos diferentes cantigas como Ondas do Mar do Vigo y un montón de piezas súper interesantes. Tenemos también música de trovadores sefardíes, como puede ser Yehuda Halevi, que tiene el famoso Libi Be Misrach, Irme Quiero Madre Jerusalén, que habla también pues de la tierra prometida y todo este tema. Y tenemos también música árabe, tenemos cosas asociadas a Siryab, el famoso músico Siryab, músico intelectual, médico, etcétera. Y digamos que tocamos un poco el ambiente de las tres culturas. Y siempre estamos transitando el sendero de la música medieval no sacra, de la música medieval que no tiene que ver tanto con la liturgia, porque eso ya es un mundo aparte dentro de la música medieval. La música medieval es enorme. Tenemos el gregoriano, que eso es para los gregorianistas. Tenemos la música vocal, que en España hay grupazos, como puede ser Egeria, que es un grupo femenino de unas chicas que además coincidí con ellas en este curso que te comento, que hacen música vocal polifónica. Estamos hablando de polifonía medieval. Mucha gente dice, no, la polifonía es el Renacimiento. Nada, hay que quitarse ese tipo de mitos de la cabeza. Y hay muchas músicas dentro de la música medieval. Son 1000 años en un continente entero. Lógicamente hay muchísimas músicas. Lo que llaman la música bizantina, bueno, 1000 historias. Nosotros estamos más bien centrados en la música trovadoresca, que es probablemente quizás la que, en mi opinión, tiene más que ver con el inicio de los folclores españoles. Aquí en Canarias lo tenemos un poco más complicado, pero si tú te vas a la montaña palentina y escuchas una canción con Ravel y escuchas el discurso, escuchas el instrumento, escuchas al cantante, escuchas la letra, muchas veces cantan en un latín fonético, en un latín no entendido que se reproduce a modo de retahíla, y te das cuenta de que efectivamente ese folclore tiene una raíz medieval que no es discutida, que es obvio. Aquí lo tenemos un poco más difícil porque, primero, porque tenemos muchísimo folclore, y esto sí lo digo sin ombliguismo. Cuando dices aquí te refieres a Canarias. Canarias. Vale. Tenemos muchísimo folclore, y esto lo digo sin chauvinismo y sin ombliguismo. Tenemos una cantidad de folclore absurdo. Absurdo. Absurda. O sea,
para ser 2 millones y pico de habitantes. En cada barrio tenemos uno. Es una cosa Casi, exagerada. ¿no? Ser esto, 8 islas minúsculas como somos, la cantidad y la variedad de folclore que tenemos es mucha. Si lo comparas con otras regiones del mundo, vaya. Comparar es odioso, pero es inevitable también, sobre todo si estamos todo el día. Bueno, si lo comparas nada más que con España, por ejemplo, con la España peninsular me refiero. Pues sí. Sin ir más lejos, ¿no? También se comporta distinto, porque al final en un territorio continental las permeabilidades son más a menudo y más fluidas. En un territorio insular y apartado como el nuestro, periférico, las permeabilidades suceden más a lo bestia, en el sentido de que vienen de más lejos. Paró un navío inglés y dejó unos zapatos con hebilla. Pues esos zapatos con hebilla van al traje de tal y Alfred Diston lo pinta y ahí queda. Tenemos elementos muy dispares. Y luego, entre islas, también tenemos diferencias muy grandes. Hablamos yo ahora estoy hablando de folclore musical, pero podríamos hablar, como acabo de hacer yo mismo, de la vestimenta tradicional, que también es un campo del saber que se lo dejo a los que saben de eso. Entonces, creo que las permeabilidades suceden aquí más a lo bestia, en el sentido de que estamos, como todos sabemos, expuestos a una tricontinentalidad muy grande y muchas veces tenemos elementos que tienen más que ver con culturas y países que están muy lejos antes que con la península ibérica. Dicho sea de paso, que del sitio del que más elementos tenemos es, por supuestísimo, la península ibérica. Bueno, y esto no es una opinión popular. Yo sé que muchos discursos políticos entran en conflicto con esta afirmación, pero yo estoy hablando con la fuente. Yo no estoy hablando con nada de Pero política. en esa península ibérica me gustaría resaltar el hecho de que también está Portugal, por supuesto, a la que a veces parece que queremos obviar, pero que tiene una presencia muy importante. Muy grande. Yo te diría que casi incluso, según qué aspectos, más importante la presencia en Canarias que la propia castellana, digamos. Sí, podemos hablar también de cosas que tienen que ver con las ciudades-estado italianas del momento, con Génova, con claro, diferentes ciudades-estado. Que llegaron a distintas localidades de Canarias, qué sé yo, habían puentes directos, te digo, con la Orotava, con La Palma, sin ir mucho más lejos, etcétera. De hecho, el gentilicio oficioso de los habitantes de Santa Cruz de La Palma son los portugueses. Aquí hay un pueblo en el norte que es genovés, en el Tanque. Sí, después en el macizo de Anaga tenemos los catalanes. Entonces, al final, barrio de los catalanes, incluso en el registro toponímico queda de alguna manera reflejado esa llegada. El caso más fuerte de toda esta historia, por ejemplo, lo vemos en el pito de Tenerife, un instrumento muy desconocido para el gran público. Lógicamente, los que estamos sobre la pista de este tema, pues pito, no es más conocido. Una flauta, entiendo. Un pito. Un pito es una flauta de 3 agujeros. Solo 3 agujeros suficientes para hacer música. Veo que coges... Pues sí. Tenemos 3 ejemplos del pito de Tenerife. Ajá. Son flautas de 3 agujeros. Esta es de PVC, esta es de caña de río. Te parece que se toca con solo una mano, ¿no? Sí, correcto. Y esta es una profesional que ya he mandado a hacer yo en Península. Esta flauta, afinada de esta manera, tiene una afinación de un modo jónico, es decir, una escala mayor de sol mayor, solo la encontramos, por ejemplo, en Tenerife, ¿no? Hay registros de su uso en otras islas, pero en activo solo está en Tenerife. Y ya la siguiente que encontramos afinada igual es en Reino Unido. Se la llama Tabor Pipe. En toda la península ibérica no existe esta afinación. Y mira que hay tamborileros. Esto es una flauta de tamborilero. Eso te iba a decir, que utilizaba el tamborilero, se ponía esta flauta en la mano izquierda y con la derecha tocaba el tambor al mismo tiempo. Y esa era la orquesta medieval. De hecho, la primera fuente, la primera iconografía que existe musical de Canarias está en Le Canarien. Y tenemos a un trovador tocando el tamboril y la flauta. Y eso me imagino que tendrá una relación directa o indirecta, me da a mí que directa, con luego las danzas con las que se acompaña a los santos, qué sé yo. Me voy a Weimar, por ejemplo. Totalmente. ¿No? De hecho, esta concretamente es un pito de Weimar, ¿no? Aunque como el que tocaba Joe Marcial. Por ejemplo. Y como el que toca el maestro Blas García, director de la danza de... ¿A qué suena, Félix? Déjame escuchar un poquito, a ver. Tampoco es que pudieras hacer mucho más, ¿no? Aunque sí. Bueno, no, el instrumento es el que es y cumple la función que cumple. Oye, Félix, una pregunta.
¿La música estaba en manos de los pobres? La música estaba en manos esa de todo el etapa mundo. medieval. La música está en manos de todo el concretamente. mundo. No se ha inventado un pueblo sobre la faz de la tierra que no desarrollara música. ¿Era distinta la música de los pobres que la de los más pudientes? Sí, aunque estaban imbricadas, estaban relacionadas, siempre. Siempre está relacionado, me explico. En primer lugar, desde el punto de vista antropológico, te acabo de decir, no hay instrumento sobre la faz de la tierra que no haya desarrollado música. Esto es un debate, ¿no? Por supuesto. Hablaban de una etnia en Bangladesh que su vida se basaba en el silencio, ¿no? Esto quedó registrado. Y su vida era selvática y evidentemente con los depredadores que había en el momento, y se desarrollaron en torno... Mejor no hacer ruido, ¿no? Exacto, se desarrollaron en torno al silencio, aunque por supuesto tenían lenguaje, tenían toda el idioma y toda esta historia, ¿no? Pero para hablar en la selva desarrollan un código haciendo sonidos guturales, que es un sonido que hacemos con la glotis. Este sonido acabo de hacer yo. Suena más como a los monos, ¿no? No sabría no, decirte, te lo puede digo ser. por ti, te lo digo porque en la selva, ¿no? Esos sonidos guturales son propios de los simios. Y de, el caso no es que este sonido, aparentemente, en ese medio, no llamaba tanto no la distorsiona, atención. ¿no? Y no llamaba a los depredadores, pedazo de tigres de Bengala que hay ahí, que vamos. Si no eres corredor, aprende. Y ellos tenían un sistema en el que hacían... Y en función de la consonancia que iba agarrando el otro intérprete, se construía una suerte de pieza. O sea, eso es música. Sí, para mí sí. Sí. Una suerte de pieza que, dependiendo de la prosodia que tenía, significaba alerta, significaba regreso, significaba un montón de cosas. Los pájaros lo hacen en la naturaleza. Los pájaros tienen un canto de reclamo, un canto de alerta, un canto de reproducción, un canto de huida. Tienen diferentes cantos, ¿no? Y las personas no somos menos. Entonces, incluso en el ambiente más hostil para la música del mundo, se desarrollaba algo que se parecía a música. Entonces, Ese que me acabas de decir, por ejemplo, sí, en Bangladesh. por ejemplo, el caso de los inuit es un caso todavía más llamativo, e incluso que roza lo escatológico. ¿Dónde estaba esa etnia, ese pueblo? Los inuit se les suele decir a un conjunto de pueblos muy variado, muy grande, que se encuentran al norte de Canadá, ya llegando al Polo Norte. Lo que se conocía antes, aunque es un término totalmente descatalogadísimo, Sí. que es esquimales, lo que Los llamábamos, esquimales, lo que vale. llamábamos los esquimales, pues, son un conjunto de pueblos a los que se suele referir. También como, había como música. inuit. Por supuesto, había música también. De hecho, tenían música, pero no tenían madera, muchísimas veces, y utilizaban los materiales más insospechados para hacer instrumentos musicales. Hielo, por ejemplo. Mira, No sé. lo más fuerte que he leído yo sobre este tema, y vamos a intentar explicarlo de una manera que no resulte desagradable ni escatológico, repito, es con los detritos mismos del cuerpo humano expuestos a temperaturas muy bajas, en forma sólida, digamos, porque además tienen una dieta muy rica en grasa de Mierda seca, vamos, estás hablando. húmeda en este caso. Bueno, húmeda. Pues vale. eso se pone en un molde hecho con pieles y madera y se construye una suerte de ocarina, cuyo materia prima es la que se están imaginando. Entonces, además es una ocarina efímera, porque en la medida en que se derrite se Se me deja ocurren un utilizar. montón de chistes, ¿eh? Sí, a mí también. Eso créeme. eran una especie de flautas de mierda, ¿no? Sí, Bueno. sí, sí. Eso Pero sí. bueno, también sirven para hacer tejados, ¿no? Y lo en más África, ¿no? Sí, sí. Y lo más importante es, fíjate hasta dónde estamos dispuestos a llegar para hacer sonar los objetos, ¿no? Yo tengo uno de los didácticos que tengo, que es música y prehistoria, ahonda mucho en este tema, por supuesto, en base a trabajos de otros, en base a textos de hombres mejores, que dejaron un escrito y que dejan escrito actualmente, pues, todo tipo de conjeturas que coquetean ya con la antropología más que con la musicología, para ver cómo el Homo sapiens fue descubriendo los objetos y los sonidos y con qué propósito. Bueno, Creo que te he contestado. sí, sí, yo creo que sí. Te pregunté si la preguntaste si música era- era de los pobres si era o era de pobre o los rico, ricos. y yo te era dije, distinto. perdona, Sí, bueno, más que- pobre que el que no tiene con qué hacerse un instrumento y tiene que recurrir a A lo que iba es que sus defecaciones. todo el mundo construye música. Sí. Y la división entre pobres y ricos es inevitable, pero habría que ver hasta qué punto es real en el sentido musicológico. Me explico. Durante la Edad Media, por ejemplo, ya que estamos todavía en el bloque de Eductia, en la Edad Media la Iglesia escuchaba en las melodías populares que se reproducían en el campo, escuchaba un filón muy interesante para su propósito, que era difundir el mensaje de Cristo. Entonces, como su mensaje precisamente
era lo más interesante y lo que más les importaba era cristianizar, evangelizar, pues tomaban esas melodías del pueblo y con ella construían música litúrgica y viceversa. Cuando la gente, el 99,9% de la gente era analfabeta, acudía a misa y escuchaba un motete isorrítmico, primeramente en latín, más adelante, después del cisma de la Reforma y la Contrarreforma, en ese orden, pues ya las cosas empiezan a ponerse en lenguas más vernáculas y más entendibles. Los luteranos a toda leche, porque ese era uno de los elementos diferenciadores, los católicos más despacio. Las gentes del pueblo, cuando escuchaban esas misas, se iban con la cantilena para casa y luego estaban en el campo labrando y de repente, ora pro nobis y sere nobis, y te soltaban una frase en latín, un pequeño canto en latín, una pequeña salmodia o una pequeña himnodia que habían escuchado en misa. Eso es estribillo una Isa, ¿eh? Sí, eso concretamente es un interludio de una Isa. Un interludio, perdón. Pero me sirve para ejemplificar lo que digo. Entonces, era un viaje de ida y vuelta, donde ricos y pobres, pues por supuesto había diferencias, que eran paradigmáticas además, pero no sabría yo diferenciar dónde termina una cosa y empieza la otra. Uh-huh. Bueno, está claro que la música nos ha acompañado desde siempre. De hecho, ese es un gran melón que me gustaría hablar contigo, que es el de la música, la prehistoria y tu labor educativa y divulgativa a muchos niveles en tu día a día. Pero por cerrar el capítulo de Ductia, sí. No sé si me llegaste a aclarar qué significaba Ductia. No te lo llegué a explicar. Y me gustaría que también me hicieras un esbozo de cuál es el repertorio que incluyen. Mira, Ductia es un lexema que tiene que ver con ductus, con conducto, con pasillo, con tránsito. De alguna manera es una palabra que se utiliza y es un lexema que aparece en todas las palabras que tienen que ver con la dirección y por tanto en un sentido un poco más poético con el propósito, ¿no? Entonces, aparte estamos hablando de que es un género instrumental medieval. Entonces, es una palabra que me sirve por varios cantos. Primero, lo más interesante, fonéticamente creo que suena bien. Uh-huh. Y creo que al final, para un producto de escenario que no deja de ser un producto vendible, pues es una palabra que me camina, me funciona bien, hay que ser sincero. En segunda instancia, pues es un género medieval, con lo cual estupendo. En tercera instancia, pues estamos hablando de una palabra que entraña una connotación casi filosófica, ¿no? Del camino, a un riesgo de que me denuncien los de Disney por parafrasear al Mandaloriano. Este es el camino, ¿no? Este es el ductus. Entonces, digamos que es una palabra que me venía al pelo por muchos motivos, ¿no? Y principalmente son esos. De hecho, en inglés, el director de la orquesta rara vez se le dice director, muchas veces le dice conductor. Okay. ¿No? La conducción, digamos que tenemos ahí todo ese campo semántico que de alguna manera pues tiene que ver con la actitud que ponemos en el proyecto. Y que has llenado tú de contenido. ¿Cuál es el contenido de Ductia? Contenido. ¿Cuál es el repertorio? Tenemos repertorio, tenemos cantigas de Santa María, tenemos cantigas de Martín Kodax, que es un trovador galaico-portugués, perdón. Tenemos música instrumental del Manuscrito de Londres, que es música italiana. Tenemos el Saltarello 2, Saltarello número 3. Tenemos la propia pieza Ductia, que también es del Manuscrito de Londres. Tenemos Lamento de Tristano, que es también música italiana trovadoresca. Tenemos a Yehuda Halevi, que es un trovador sefardí. ¿Qué más tenemos? Hablo de memoria. Bueno, lo que me está quedando claro es que no tienes temas inéditos. Aquí no cabe. No, aquí no cabe. La creación en ese sentido. Aunque en el disco vamos a abrir una ventana a ese aspecto. También hay un disco para Ductia. Sí, lo empezamos a grabar en diciembre. Después de Piélago. Tengo que terminar primero con Piélago. Piélago es más creativo, es más orgánico y tiene todas las licencias interpretativas y creativas del mundo, las que me dé la gana a mí. En Ductia no, en Ductia entiendo que cierta responsabilidad, sobre todo porque no somos doctores, ni medievalistas, ni gregorianistas, ni nada. Somos músicos, yo soy musicólogo, pero los chicos no lo son. Y aunque yo sea musicólogo, esto es un terreno del saber al que hay que consagrar toda una vida. Y yo he consagrado mi vida a otros campos del saber. Entonces, con todo el vértigo necesario, preguntando, por supuesto, a las personas que sí saben, que yo, por suerte, pues tengo acceso a algunas, y siempre poniendo el disclaimer antes de los conciertos, donde digo, ojo, esto es un producto artístico
históricamente informado, pero la historia se estudia en la universidad y en el conservatorio. Ok. El que quiera aprender historia, que se vaya a la universidad o al conservatorio. Esto es un escenario... Aquí que vengan a pasarse un buen rato, Exactamente. a tomarse un aperitivo. Otra cosa es que con el medio audiovisual, porque eso arrastra toda un montaje audiovisual donde analizamos diferentes iconografías muy coloristas, muy bonitas, y otra cosa es que tú aprendas un montón, que me consta que así es, y que te lleve un montón de curiosidades y sobre todo que desmientas un montón de posverdades que tenemos súper enculturadas sobre la Edad Media. Pero más allá de eso, la historia se estudia en la universidad. Si usted quiere estudiar historia, no se ponga El Reino de los Cielos, no se ponga El Nombre de la Rosa. Por cierto, grandísima película. Mi primera clase de musicología en mi vida fue ver El Nombre de la Rosa, para entender en canto gregoriano 1 la realidad en los monasterios y demás. Entonces, que me voy por las ramas. Que bueno, que es un espectáculo, Ductia, Sí. que no tiene nada que ver con la creatividad orgánica de no. Piélago, En este caso no. y que cuenta también con un equipazo. Has dicho los chicos, ¿quiénes son? Pues mira, tenemos a Lidia Ramos, que es una grandísima violinista, la tengo también en Los Majuelos, y es una fiera, un instinto... Un instinto de, como yo llamo, de tiburón blanco, que es como llamo yo a los intérpretes de verdad, ¿no? No como yo, sino como Pablo Díaz, como esta chica, por ejemplo, que son tiburones blancos, o sea, están de alguna manera creados para tocar, y no hay vértigo, no hay miedo, van para allá, a por la foca. Yo no soy de ese perfil para nada. Y ella pues abraza el proyecto de una manera muy, muy entusiasta. Yo le presto una fídula y le presto una giga en 8, que son instrumentos que están recogidos en el pórtico de la gloria de la Catedral de Santiago de Compostela. La giga en 8, uno de los 24 ancianos del Apocalipsis, toca ese instrumento, y a raíz de eso pues el maestro luthier Alberto Antolín Redondo lo reconstruye, ¿no? Y hace una propuesta de instrumento. Además, el luthier y el intérprete deben ser muy escuchados a la hora de reconstruir un instrumento, porque ellos son un Homo sapiens igual que había en el siglo XII, y ellos te pueden decir, mira, esto no funciona, este teclado así como me lo pintaste tú, o como está en la iconografía, no funciona. Yo creo que esto debía ser así, debía estar más rodado para aquí. Y a él hay que escucharlo, porque él está sobre los materiales, está sobre la práctica, ¿no? Igual que el intérprete te dice, mira, este teclado de la sinfonía es muy estrecho, los dedos muchas veces toco 2 teclas. Pues si para ti es estrecho, ya te digo yo que para un tipo del siglo XI, el siglo XII, que estaba itinerando entre pueblos para ganarse 2 duros, también sería estrecho, ¿eh? Entonces hay que escucharlos, perdón, hay que escucharlos mucho a los luthieres y a los intérpretes, porque es una sinergia, ¿no? Es un trabajo cooperativo al final del cual llegas a una aproximación del instrumento. Recordemos que muchos de los instrumentos medievales no llegaron a nuestros días, pues son de materiales perecederos. De hecho, por ejemplo, la cítola, que es uno de los instrumentos centrales de Ductia, la cítola nos llega a nuestros días de manera física a través de la cítola de Warwick, que está en el British Museum, y llega a nosotros porque se reconstruye a viola. Se reconstruye, digamos que se adapta como un instrumento de cuerda frotada. Y por ese motivo nos llega, porque evolucionó hacia otra cosa que siguió teniendo función. Aquello que perdía su función, Fuera. tararí que te vi. Entonces todas las reconstrucciones de instrumentos se hacen a través de iconografía, miniaturas de las cantillas de Santa María, esculturas del Pórtico de la Gloria, y por último la fídula, que estaba hablando de Lidia, que está en la Catedral de Pamplona. Después tenemos a Josué Padrón, que mete cítola, la cítola que nombraba el arcipreste de Ita como la cítola que trota, dándonos una pequeña pista de su función acompañante, de su función rítmica, ¿no? Es como una especie de timple de la Edad Media para entendernos nosotros en nuestro lenguaje. Yo toco guiterna, que es una reconstruida de las miniaturas de las cantillas de Santa María. Toco sinfonía, que es un predecesor de la zanfona, es este instrumento con manivela y con teclado, predecesor de todos los instrumentos de teclado de Europa, incluyendo el piano, el clavel, el clavicordio, el virginal, todos los instrumentos de teclado. Después tenemos a Juan y Cantero, que también lo tenemos en Piélago, lo tenemos con recorder y flautas de pico medievales. Y tenemos a Jonathan con tabor pipe. Lo tenemos con pandero cuadrado, pandero de Peñaparda, que está recogido también en la organología medieval, aunque se mantenga en el folclore, y con tambor medieval. Ok. No hay tiempo de aburrirse, por lo que veo. Bueno, ahí cada uno con sus gustos. Si tú eres una persona acostumbrada a escuchar música pues más urbana, o que le das un propósito a la música puede tener tantos propósitos como la vida misma. Entonces, si tú dices, mira, yo cuando escucho música, yo lo que quiero es
bailar, disfrutar, divertirme y desenchufarme de las 8 horas que acabo de echar en el curro. No vengas a ver Ductia. Ductia es para viajar hacia ningún sitio. Es para pisar un terreno que no se ha pisado. Es para descubrir. Si tú no tienes un interés intelectual o no tienes un afán de explorador, probablemente en otro concierto obtengas mucho más placer. Las personas que vienen a ver el proyecto suelen tener perfiles más o menos homogéneos, en el sentido de que es gente que le llama ya un poco. Vaya. Luego siempre tienes la otra visión que a mí me encanta, que es, oye, yo pensaba, vine a acompañar a la piba y la verdad que pensaba que me iba a aburrir, y la verdad que me ha encantado la cantidad de curiosidades, la cantidad de cosas que no sabía, me encanta, y en el mismo momento te empiezan a seguir en Instagram, que es la nueva manera de ser amigos que tenemos hoy en día. Entonces, tienes las dos versiones, pero sí es verdad que, bueno, disclaimer, una vez más, si no tienes un afán, repito, descubridor o de decir, no, qué cosa tan curiosa, qué cosa tan rara, lo mejor es irse a ver otro producto, que por suerte tenemos una oferta cultural aquí interesante. Félix, se nos acaba el tiempo. Voy a tener que volver y seguir hablando de más cosas, porque contigo no termino de tirar de la hebra y abrir una siguiente conexión con otra madeja, ¿no? Te agradezco mucho tu tiempo. Me apunto Piélago, me apunto Ductia, me apunto a Piélago y me apunto a Ductia. Te agradezco mucho todo este esfuerzo, este trabajo y toda tu creatividad. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a ti. Para mí es un placer poder hablar con tanta calma en este formato y respondiendo preguntas tan interesantes, ¿no? Al final, ojalá fuera la realidad del mundo de la comunicación, que por desgracia pues hoy en día obedece a otros tiempos y a otros tempos, obedecen a otro ritmo, y rara vez puede uno pararse a hablar con tanto cariño y con tanto mimo y con tanta calma. Así que muchísimas gracias. Ojalá supiera hacer mejores preguntas. Muchísimas gracias a ti. Y a ustedes, señores, mi deseo de salud y felicidad. Hasta el siguiente programa.